Días, bienvenidos a la Iglesia Esperanza Viva. Los invito a todos los que están por ahí en el balcón, los que están, como quiera. Vamos a buscar nuestros puestos también. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a comenzar en oración y entramos en cantar al Señor. Entonces cerramos los ojos. Vamos a entregar ese tiempo al Señor. Dios, te amo, gracias por ese día. Gracias por tu amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias por ser el santo Dios que adoramos eternamente en perfección. Eres tu Señor. Y viniste a redimir el mundo, a arreglar el estado del pecado que tenemos nosotros. Ayúdanos a responder en oración a ti. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sean tronos, dominios.
santo por siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy, mañana. Él no cambia, eternamente perfecto. Bienvenidos, pueden tomar asiento. Gracias por llegar a la iglesia, por acompañarnos, por venir a orar. Ese Dios santo, qué maravilloso es que tenemos el privilegio de hacerlo, ¿no? De cantar a Dios, darle la alabanza que le corresponde. Y no solamente a través de canciones, sino a través de una vida entera, una vida entregada a Él, viviendo cada momento por su gloria. Por eso existimos como iglesia también, principalmente para dar la gloria a Dios. Existimos para glorificar a Dios mediante muchas cosas, mediante las canciones que cantamos, mediante la forma en predicar la palabra. Venimos aquí todos los domingos para abrir la palabra, estudiarla, predicarla, llevarla a la práctica y compartirla para hacer más discípulos de Cristo, para que otras personas también glorifiquen a Dios. Tenemos muchas maneras y muchas oportunidades para hacerlo como iglesia. Eso comenzando los domingos, tenemos la primera hora a las 9:30, donde tenemos nuestro estudio. Aquí estamos abajo los adultos, viendo los fundamentos teológicos de la fe que profesamos, mientras que los niños están arriba en su clase también. Y el culto principal estamos siempre a las 11 de la mañana aquí. No se olviden que también los miércoles tenemos estudio bíblico. Aquí en la iglesia a las 7, de 7 a 8, estamos haciendo un estudio cronológico del Nuevo Testamento. La semana pasada casi terminamos el ministerio de Juan el Bautista, y vamos a estar comenzando a ver la elección de Jesús de sus discípulos, para que nos acompañes este miércoles, aquí en la iglesia a las 7 de la noche. Si hay preguntas sobre eso, hable conmigo, con don Julio. ¿Dónde está don Julio? No, ahí está parado. Don Julio, levante la mano, ahí está. Si tiene preguntas sobre el estudio de los miércoles, puede hablar con nosotros también. Los sábados hay varios eventos también. Club de niños 6 a 12 años, a las 3 de la tarde. Después los jóvenes de 13 hasta 18 estamos aquí en la iglesia. Entonces sábados, club de niños, grupo de jóvenes. Los domingos, cada 15 días tenemos un grupo para los jóvenes adultos. Esta noche si hay, en mi casa, si estás en la universidad, joven adulto como entre 20 y 30 años, o 18 hasta más o menos 30 años o algo así, hable conmigo. Si no sabes dónde vivo, yo le explico cómo llegar a mi casa. A las 6 de la noche estaremos ahí como grupo también. También no se olviden de la canasta de amor, un ministerio donde podemos bendecir una familia una vez al mes. Si hay preguntas o dudas sobre qué es o para qué es, hable con Jess Kelly. Es una vez al mes que podemos entregar un mercado a una familia que podría utilizarlo, que sería de bendición. Entonces, si quieres ayudar en eso, puedes traer elementos no perecederos. En eso también. Entonces también hay estudio para mujeres cada otro sábado. Ayer no había, ¿cierto, doña Gloria? Entonces este sábado que viene no hay, o sí hay. Bueno. Bueno, este sábado es algo diferente. Entonces eso se va anunciando entre las mujeres. Para el resto de nosotros no es tan importante, pero las mujeres van a saber qué es. Pero no siendo más, vamos a ponernos de pie, vamos a saludarnos. Busque a alguien que acaba de entrar, a alguien que no conoces, y después seguiremos orando a ese Dios santo.
los invito a que se pongan de pie nuevamente para cantar esa canción. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. Aunque la tormenta y el viento venga, estaré firme. En mi corazón debo aprender a confiar en tu plan. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la noche cantaré con fe. Grande es tu fidelidad a mí. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. Aunque la tormenta y el viento venga, estaré firme. En mi corazón debo aprender a confiar en tu plan. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la noche cantaré con fe. Grande es tu fidelidad a mí. Mi fe está en Cristo. Mi fe está en Cristo. Mi ancla firme está sobre la roca eterna. Él no me dejará. Mi fe está en Cristo. Mi ancla firme está sobre la roca eterna. Él no me dejará. Mi fe está en Cristo. Mi ancla firme está sobre
menos cantar a Dios, ¿no? Vamos a, como iglesia, vamos a cantar una canción nueva que se llama Solo un Santo Dios. Y es una canción que nos hace recordar que realmente servimos, adoramos, glorificamos a un Dios único. No hay otro como Él. Él mismo lo declaraba, que de otro Dios yo no sé cuál hay. Él siendo el creador de todo, no hay nadie, no hay otro. Él decía a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6, escucha Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿Quién es como Él? ¿Quién hace? Vamos a cantar en esa canción, presenta una cantidad de preguntas. ¿Quién a las huestes del cielo ordene? Cuando habla de eso, como los ejércitos de los ángeles. ¿Quién manda a los ángeles? ¿Quién hace el hombre inclinarse ante él? Realmente conocemos cómo somos nosotros. Somos personas orgullosas, que no nos gusta que nadie nos manda. Pero ¿quién hace que el hombre se incline ante él? No solamente el hombre común y corriente, pero los reyes, personas grandes. ¿Quién al hablar las tinieblas tiemblan? Solo un santo Dios. En el libro de Éxodo 15, versículo 11, dice Moisés en una canción que escribió: ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. ¿Quién como Dios? ¿Quién hace todo lo que Él hace? Solo un santo Dios. Entonces los invito a escuchar la canción, a aprenderla, y cuando puedes nos acompañen a cantarla también.
Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres el único y santo, el único poderoso que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Te alabamos solo a ti, Padre Celestial, y te damos gracias, Señor, por todo. Padre, te queremos poner en esta hora el tiempo de la palabra, para que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Tu palabra es perfecta, Señor, pero nosotros no lo somos. Por eso te pedimos encarecidamente, Señor, y con mucha humildad, que tú toques los corazones, Señor, y que tú hables a través de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Te pedimos, Padre, que seas tú quien tomes el control del tiempo y que hables a tu pueblo, Señor, que alimentes a tu pueblo con ese alimento espiritual que solo tú das, Señor. Te damos gracias, Señor. Oro por los niños, Padre, para que ellos también puedan, Señor, tener un tiempo de alimento para ellos, Señor, para que puedan conocerte, para que puedan también alabarte a ti, Padre Celestial, y disfrutar un tiempo también, Señor, con los maestros, Padre. Dejamos esto en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los niños pueden subir, por favor. Subiendo arriba, vamos a estar buscando Mateo 24. Volvemos a nuestro estudio del discurso olivético. Es la enseñanza de Jesús sobre su propio regreso. Es algo que hemos visto en muchos lados. Jesús viene pronto, la gente lo pone en su carro, a veces lo ponen en pinturas, en murallas. Jesús vuelve, Jesús viene pronto. Pero Mateo 24 es la propia enseñanza de Jesús sobre su regreso, para traer justicia, para establecer su reino. Mateo 24 y 25 son capítulos gloriosos, tanto que enseñamos y anhelamos que Cristo viene, que Cristo vuelva, pero tenemos el privilegio de estudiar los detalles acerca de esos eventos. Recordamos que Cristo vino hace 2000 años. Dice en Juan, vino a lo suyo, pero lo suyo no lo reconoció. Lo rechazaron, lo crucificaron años después en la cruz. Pero unos días antes de la crucifixión, en Mateo 24 y 25, estamos en la última semana de Jesús. Ya entró en Jerusalén el domingo de Ramos, donde la gente lo recibió, pero está ya en marcha los planes para traicionarlo, para crucificarlo. Están buscando la oportunidad para encontrarlo, arrestarlo y acabar con él. Pero es en eso, unos días antes de su crucifixión, que en Mateo 23 Jesús tenía una pronuncia en contra de la nación judía. Se acuerda que vimos hace varios meses 7 veces que Jesús decía: ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, denunciando la nación por su rechazo de él. Y en capítulo 24 y 25 es donde él enseña de la manera más extensa su propio regreso. El último versículo de capítulo 23, hemos aprendido que ese versículo es clave para entender las profecías de capítulo 24 y 25, donde Jesús decía: les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito al que viene en el nombre del Señor. Esa declaración, bendito al que viene en el nombre del Señor, es una declaración mesiánico. Es algo que es para el Mesías. Y lo que está diciendo Jesús es que
no voy a volver hasta que la nación judía proclame y reconozca que yo soy el Cristo. En un lado, el pastor John MacArthur dijo esto sobre Mateo 23:39. En un lado, Jesús pronuncia juicio en ese versículo. Pero en otro lado, él dice, yo volveré para restaurar. Pero la nación judía tiene que volver a él, ¿sí o no? No volverán a verme hasta que lo digan. Es ahí donde seguramente los discípulos se animaron al escuchar las palabras, porque ellos, como hemos visto en las últimas semanas, pero si no estuviste con nosotros, es para ayudarnos a volver al contexto. Los discípulos y la gente judía tenían la idea que el regreso de Jesús o la venida del Mesías para establecer el reino iba a ser algo muy pronto. Y él decía en Mateo 24, vamos a mencionarlo otra vez, él decía que viendo el templo, que no quedará piedra sobre piedra, todo quedará destruido. Y los discípulos entendieron, y lo vamos a ver, que ellos entendieron que el templo se iba a destruir y muy pronto después Jesús iba a volver para establecer el reino. Ellos pensaron y vieron la respuesta de esas preguntas: ¿cuándo se va a destruir el templo? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida y el fin de ese siglo? Ellos pensaron que la respuesta iba a ser una sola. Ellos no entendieron que iba a haber más de 2000 años y contando entre la destrucción del templo en el año 70 y el regreso de Jesús y el fin de ese siglo. Todavía no estamos en ese tiempo, no hemos visto, pero Jesús va a dar cuáles son las señales para entender qué tiene que suceder antes de la venida de Cristo. En Lucas capítulo 19, no lo tiene que buscar, pero es para ver el entendimiento de los discípulos. En Lucas 19, versículo 11, dice: estando ellos oyendo esas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Ellos pensaban, Jesús está aquí, él va a volver, el reino se va a establecer y entramos en el reino del Mesías, pensando que ya viene la gloria, ¿sí o no? Y cuando Jesús dice en Mateo 24, versículo 2, que no quedará piedra sobre piedra, hablando del templo, todo quedará destruido, ellos pensaron, bueno, se va a destruir el templo que fue construido por Herodes el Grande, que ni era judío. Entonces viene otro, y tal vez ellos pensaron y ellos escucharon o recordaron de las palabras de Jesús hace unos años atrás, donde él decía: destruye este templo y lo reedificaré en 3 días. Tal vez pensaron esto, ¿sí o no? Porque Jesús decía: destruye ese templo. Pero él no estaba hablando del templo ahí, estaba hablando de su cuerpo. Pero tal vez ellos pensaron un poco eso, conectando las enseñanzas de Jesús. Entonces ellos vieron la destrucción del templo y las señales para el fin de las señales para su regreso y el fin de ese siglo como en un solo evento. Pero no era así. El templo se destruyó en el año 70, vino Roma, destruyó la ciudad, destruyó el templo y Cristo no volvió. No era el fin del siglo, seguimos, ¿sí o no? Entonces todo Mateo 24 y 25 es una enseñanza de Jesús para mostrarnos, para enseñarnos cuáles son las señales que tiene que suceder antes de su regreso y antes del fin de ese siglo. Quiero darles una ilustración. Hasta en la vida de Jesús, sí. No pierde Mateo 24, mantenga el dedo ahí, pero acompáñame un momentico a Isaías 61. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 61, los primeros 4 versículos. En el Antiguo Testamento, después del libro de Salmos,
Proverbios, Eclesiastés, comienzan los profetas. Isaías 61, una profecía comienza diciendo esto: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Es una profecía sobre el Mesías, sobre su llegada, sobre que viene a predicar, viene para liberar cautivos, viene para proclamar salvación, y después viene para venganza. Eso lo veremos. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos y proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, y consolar a todos los que están en duelo, y confortar a los dolientes de Sión. Y sigue así, más todo el capítulo, pero quiero que vean versículo 2, bueno, me ha enviado a sanar corazones heridos, proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Cierto? Ahora vamos para Lucas 4. Ustedes se acuerdan, en el libro de Lucas, Jesús estaba en Nazaret, en Nazaret, y estaba en la sinagoga, y le invitaron a Jesús leer de la ley, de las escrituras, la lectura para ese día, ¿cierto? Y en Lucas capítulo 4 es ese evento, Lucas 4, comenzando en versículo 16. Y se fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro profético de Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora suena un poco conocido. Es lo mismo de lo que leímos en Isaías 61, ¿no? Y eso es lo que Jesús está leyendo en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante. ¿Dónde terminaba Jesús? ¿Qué viene después en Isaías 61? Después de pregonar el año favor del Señor y el día de venganza. Pero Jesús no lo leyó, ¿sí o no? Porque en Isaías lo que ve profeta es toda la llegada de Jesús como en un solo momento, la primera y la segunda. Viene para proclamar salvación, sanar pobres, pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza. Pero Jesús termina antes de leer el día de la venganza. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía. Él termina con la primera venida. La segunda no ha sucedido. Y hasta Jesús en la profecía en Isaías 61 está mostrando, enseñando que hay un tiempo entre la primera y la segunda venida. ¿Sí me entiende? Entonces, los discípulos no lo entendieron. No entendieron que hay un plazo largo de tiempo entre la destrucción del templo y las señales para el regreso de Jesús y el fin de ese siglo. Eso es lo que preguntaron, las preguntas de los discípulos. Ya podemos volver a Mateo 24. Dice, estando en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? Cuando hablan de cuándo sucederá eso, está hablando de la destrucción del templo. Eso ya lo hemos aprendido, ya lo hemos visto, porque él decía, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, Jesús, ¿cuándo va a suceder eso? En Mateo 24, él nos da la respuesta. Uno tiene que ir a Lucas 21
que es el mismo discurso olivético, pero con detalles diferentes para ver la respuesta. Pero Mateo 24, Jesús solamente vemos la respuesta de las otras preguntas. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces Mateo 24 y 25 son pasajes proféticos que todavía estamos mirando al futuro. Jesús nos lleva al futuro para ver la respuesta de esas dos preguntas que hicieron los discípulos hace 2000 años. ¿Sí me hago entender? Entonces el día de hoy quiero intentar lograr dos cosas de manera rápida. Ver algunas indicadores claves que muestran que es un tiempo futuro en todo el Mateo 24 y 25. Y después quiero ver de manera rápida cuáles son las señales y qué significa eso para nosotros. Si es algo para el futuro, porque es importante para nosotros hoy en día también. Sí me hago entender, porque es la palabra de Dios. Tenemos que preguntar, ¿qué hago yo con eso? ¿Sí o no? Entonces, lo primero son las indicaciones claves que muestra Mateo 24 y 25. Es algo todavía para un tiempo futuro. No ha sucedido, no sucedió en el año 70, no se está cumpliendo el día de hoy. Todavía son pistas que podemos ver en Mateo 24 para entender que eso es al futuro. Pero antes de comenzar, ¿podemos orar? ¿Está bien? Sí. Bueno. Dios, te amo, gracias por el día de hoy. Gracias por Mateo 24 y 25. Son capítulos que realmente, junto con Apocalipsis, han traído confusión para personas, pero confieso, Señor, que no debemos mirar tu palabra como algo confuso. Tú nos has dado tu palabra para aclarar cosas, para mostrarnos, para enseñarnos, para que respondamos en fe y seguirte. Pero también necesitamos tu ayuda para entender, para saber qué es lo que tú quieres enseñarnos y cómo la podemos llevar a la práctica. Te pido que tú nos enseñes hoy y que tú nos cambies todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Mateo 24, no vamos a comenzar versículo por versículo porque estamos viendo indicadores claves que muestran un tiempo futuro. En los primeros versículos de 4 al 8 comienza a mostrar las señales. Los discípulos preguntaron, ¿cuáles son las señales de tu regreso? Y él comienza a decir que tiene que suceder, habrá decepción, habrá engaño, guerras, rumores de guerras, habrá matanza, persecución, habrá hambre, habrá terremotos, falsos profetas. Todo eso es un aumento de pecado. El amor se volverá frío. Pero mire versículo 10, versículo 8. Eso es la primera indicación para nosotros. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Si estuviste con nosotros el domingo pasado en la noche, hablamos un poco de ese versículo también. Cuando dice comienzo de los dolores, es un término en griego específico que habla de los dolores de parto. Cuando una mujer entra en parto, tiene dolores. Y Jesús dice, eso es apenas el comienzo de los dolores. ¿Sí me entiende? Entonces, para las mujeres que saben y que han experimentado el embarazo, ¿en qué momento del embarazo comienzan los dolores? ¿En la concepción? No, en los primeros meses. No, siente cosas raras, pero no son tanto los dolores. Hay náuseas, yo no. Pero dolores, ¿cuándo comienzan los dolores? Al final, ¿sí o no? Cuando todo va a llegar a la culminación. Y los dolores, ¿cómo comienzan? Uno, así después pasa un tiempo, no sé cuánto tiempo, puede ser media hora, varias horas, otro dolor,
pero acercando más al tiempo que pasa con los dolores. Son más y más seguido. Y eso es lo que comenzamos a ver en Mateo 24. También si tú comienzas a leer Apocalipsis 6 al 19, eso es lo que sucede. Todas esas cosas que van a suceder, engaño, guerras, rumores de guerras, terremotos, comienzan así, dolores. Pero pasando el tiempo, los dolores son más y más y más rápido, uno tras el otro. ¿Para llegar a qué? Al final, ¿sí o no? Entonces la primera indicación es versículo 8, eso es apenas el comienzo de los dolores. Entonces cuando comienzan los dolores en el parto, eso es decir, el final está cerca, ¿sí o no? ¿Qué dice nuestro día de hoy? O del pensamiento de los discípulos, la destrucción del templo y el regreso. No fue tan cerca, han pasado 2000 años, ¿sí o no? Entonces los dolores, podemos ver en muchas cosas, todavía no han comenzado. No han comenzado esos dolores. Y es bueno aclarar algo aquí. Vamos a ver las señales. Guerras, rumores de guerras, engaño, hambre, terremotos. ¿Eso quiere decir que esas cosas no suceden hoy en día? No, sí. Pero va a haber algo diferente en los últimos tiempos. Va a ser algo de un nivel mucho más alto y algo muy seguido, ¿sí o no? Va a haber algo diferente. Entonces, primero, el comienzo de los dolores. También tú puedes buscar 1 Tesalonicenses 5, 1 a 3, y va a hablar de lo mismo, hablando con el mismo término de dolores del parto. Eso es apenas el comienzo de los dolores. Y eso en 1 Tesalonicenses dice que después de esto viene el reino mesiánico. Entonces, primera indicación que es un tiempo futuro, dice que es apenas el comienzo de los dolores. Segundo, versículo 13, que dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. La segunda indicación que es un tiempo futuro es que las personas que van a presenciar esos eventos, que se mantengan firmes, dice que se mantienen firmes hasta el final serán salvos. O sea, eso quiere decir que algunas personas van a verlo y van a llegar hasta el fin. Y tú dices, ¿cuál es el fin? Que era la pregunta de los discípulos. ¿Cuáles son las señales de tu regreso y el fin de ese siglo? Entonces está diciendo que algunos que ven los eventos, los dolores, se van a mantener hasta el final. Piensa en los discípulos, ¿qué pasó con ellos? ¿Llegaron al final de ese siglo? No, murieron. Hace 2000 años. Ellos no vieron el regreso de Jesús. Ellos no han visto el fin de ese siglo, tampoco nosotros. Puede ser que Jesús viene y lleve su iglesia y comienzan las cosas, y algunas personas hoy en la tierra van a comenzar a verlo, pero no ha comenzado, es todavía para un tiempo futuro. Es decir, que eso sigue de manera rápida, algunos llegan al final. Segunda indicación, algunos van a llegar al fin. Versículo 14, la tercera. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué tiene que suceder antes del fin? La predicación del evangelio a todo lugar. Eso no sucedió en el primer siglo, lejos de esto. Tampoco ha sucedido en nuestro día de hoy. Sí, estamos tratando de llevar el evangelio, pero yo creo que en los últimos tiempos uno va a ver algo diferente, una expansión del evangelio de manera rápida y de manera milagrosa también, lo vamos a ver ahorita. Pero antes del fin, ¿qué tiene que suceder? El evangelio tiene que llegar a cada rincón del mundo y después vendrá el fin, ¿sí o no? Hablando en términos que dice que después de que suceda es el fin, ¿sí o no? No estamos en eso. La cuarta indicación, versículo 15, y vamos a estar en versículo 15 mucho la próxima semana también.
Así cuando vean el lugar santo, el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Está hablando de una abominación de desolación. Vamos a enseñar sobre eso la próxima semana, pero en pocas palabras decir que alguien que entra en el templo y hace una abominación de desolación, y para entender qué es, uno tiene que volver a Daniel. Vamos a verlo la próxima semana, pero en Daniel también nos da unos detalles sobre lo que va a suceder con el que hace esa abominación de desolación en el templo. Él va a conocer su fin también. Y después vendrá el Mesías para establecer su reino. Alguien lo explicaba de esa manera y tal vez nos ayude a entenderlo porque él lo explica mejor que yo. ¿Dónde lo dice? Lo que él va a hacer, lo que él entra para defamar, para hacer esa abominación en el templo, hablando de un templo futuro, no el templo que estaba en el día de Jesús, que fue destruido en el año 70, sino un templo futuro. Lo que va a hacer es que el anticristo entre en el templo en un tiempo futuro, en la tribulación, profana el templo, comete sacrilegio en el templo, donde los judíos han establecido su adoración, y dice que lo hace hasta la consumación, hasta el final, hasta el fin. Y lo que está determinado, o lo que Dios ha determinado es que se haga, se derrama sobre el desolado. En otras palabras, juicio final. Lo hace al final, en el día final del hombre, cuando Dios va a derramar juicio. Y lo hace, dice Daniel, en un tiempo cuando el príncipe viene a terminar con la transgresión, a poner fin al pecado y hacer reconciliación por la iniquidad y traer justicia eterna. En otras palabras, en Daniel 9, el profeta dice que la abominación de la desolación tiene lugar justo antes de que el príncipe establezca la justicia eterna, justo antes del juicio final y la venganza. Entonces, ¿cuándo será? Al final, ¿sí o no? Entonces llega la desolación, la abominación de la desolación y después el final. La quinta que vemos, versículo 21, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿Qué dice? ¿Cómo será ese tiempo? El peor tiempo en toda la historia. No había hecho peor tiempo antes, ni habrá después. ¿Sí o no? O sea, vienen días peores. No está hablando de hoy en día, ni de los días del año 70. La sexta indicación, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, lo que vimos que va a ser la peor en toda la historia, ¿qué va a pasar? Se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Eso lo vemos en Apocalipsis también, hablando de cosas celestiales que van a suceder. Estrellas se van a caer. Y si uno mire los días del año 70, nada de eso sucedió. No ha sucedido en nuestros días. Inmediatamente después de la tribulación van a haber señales celestiales. ¿Sí o no? Para un tiempo futuro. Y la última indicación, versículos 32 a 34, habla que todo esto sucederá a esta generación. O sea, la generación que ve todas las señales va a ver todo, ¿sí o no? Una sola generación va a ver todas las señales. No. Creo que podemos ver que no es decir que no hay tribulaciones o no hay dificultades o no hay persecuciones, pero no al nivel de lo que está aquí. Estamos en lo que llamamos la época de la iglesia, que Cristo no ha vuelto todavía.
porque vemos que todas las cosas que vemos aquí hablan de la tribulación, son cosas que suceden justo antes de la venida de Jesús. ¿Sí me entiende? Entonces, es decir que no hay dificultad, no hay persecución. No, todavía hay y debemos perseverar. Pero Mateo 24 está mirando al tiempo en el futuro, donde todo eso va a aumentar de una manera como nunca visto jamás. Y será el fin. Vamos a estar viendo esos detalles también. Pero son indicaciones que nos muestran que es un tiempo futuro. Y tal vez tú leyendo capítulo 24, tú haces la pregunta, pero Jesús que habla en segunda persona muchas veces, él dice tú, cuando tú ves, mire versículo 6, ustedes oirán, versículo 9, los entregarán, ustedes, hablan de ustedes, versículo 15, versículo 20. Está hablando de sus discípulos y tal vez hace la pregunta, bueno, si Jesús está hablando a sus discípulos, diciendo tú y ustedes sobre todas esas señales, y ellos murieron, ¿cómo es que todavía es para un tiempo futuro? Algo que tenemos que entender en profecía, a veces en profecía, el profeta, la persona que está hablando, tiene un privilegio de hablar directamente a la generación que va a ver los eventos. Y él puede hablar a ellos de manera directa, aunque no están vivos. Eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. Zacarías 9:9 habla a gente en el futuro, pero como si estaban ahí mismo. En Isaías 9, que es un pasaje que tanto conocemos, se nos ha nacido un niño. A nosotros, ¿sí o no? Pero entendemos nosotros como la gente de los días de Isaías, no, era 700 años después, ¿sí o no? Entonces, muchas veces en profecía, el profeta tiene el privilegio de hablar a una generación futura, usando términos como tú y ustedes. Entonces, no nos confundimos que Jesús dice ustedes y tú, como si todo eso va a suceder a los discípulos. Está hablando a la generación que va a ver todas las señales. Entonces, tal vez comenzamos a ver las señales. Y no sé si llegamos al final, no creo, porque ya estamos. Pero entendemos es el futuro. Y eso es importante para entender todo lo que viene. Las señales que vienen. Comenzamos a ver el primero, Mateo 24, versículo 4, y espero que tengan para escribir, porque no lo vamos a leer por el tiempo, pero voy a mencionar en el libro de Apocalipsis las mismas señales. Como he mencionado, Mateo 24 y 25 va junto con Apocalipsis 6 al 19, también con Zacarías 12 al 14 y otros capítulos. Y para que entendamos que Mateo 24 es futuro, Apocalipsis es también para el futuro, y vamos a ver que hablan de lo mismo, pero no vamos a ver los versículos. Espero que lo anoten. Apocalipsis 6 es clave en eso. La primera señal, tengan cuidado que nadie los engañe. Habrá engaño de otro nivel en ese tiempo, decepción. El mundo va a estar en caos en ese momento. El mundo va a querer a alguien que viene, que los ayude. Y dice que van a salir muchos que se proclaman, yo soy el Mesías. Y mucha gente lo va a seguir. Pero todo ese engaño se va a culminar en una persona que se llama el anticristo. El que va a engañar la gran mayoría del mundo, haciendo paz, pero es una paz engañosa, que después de 3 años y medio va a romper esa paz que hace con Israel, con la nación de Israel, y va a lanzar una persecución y una matanza grande sobre ellos por otros 3 años y medio. Todo se va a culminar en el anticristo, en el engaño más grande. Eso se encuentra en Apocalipsis 6:2, donde comienzan los sellos, los 7 sellos, que después avanzan a trompetas y después copas. Pero el primer sello viene un hombre montado en un caballo blanco.
Y muchas veces hay gente que piensa que ese hombre montado en el caballo blanco será el Cristo, ¿sí o no? Pero no se engañe. Viene el primer engaño. Viene montado sobre un caballo blanco, con arco. Normalmente el arco viene acompañado con ¿qué? Arco y flecha. Pero él viene con engaño, ¿sí o no? Engaño para pensar que viene en paz, pero no es. Él viene para engañar. Tú vas a ver en el libro de Apocalipsis, el anticristo quiere engañar a la gente haciendo mímica de Cristo. Viene montado sobre el caballo blanco. Luego en Apocalipsis 19, viene otro montado sobre el caballo blanco. Y su nombre es verdadero, ¿sí o no? Ese sí es el Cristo. Pero el anticristo viene antes para engañar. Otra vez, montado sobre el caballo blanco. Habla de Cristo diciendo que Él, que era, que es y que siempre será, ¿sí o no? Del anticristo que dice, el que era, que fue y será otra vez. Tratando de ser como Cristo, pero no logra, ¿sí o no? Vemos perfección en el número 7. Eso es algo interesante y eso aparece por todo lado en Apocalipsis. ¿Cuál es el número malvado en Apocalipsis? 666, faltando uno. ¿O no? Trate de ser como Cristo, pero no es. No se engañe. La primera señal antes del regreso de Jesús va a aparecer el anticristo, va a engañar el mundo, pero también él va a conocer su final. Lea Apocalipsis 6:2, Daniel 11 para aprender más sobre él. Segunda Tesalonicenses 2:1-12, para aprender más sobre el anticristo. La segunda señal, Mateo 24:6-7, dice, ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Guerras y rumores de guerras. Apocalipsis 6:4. Otro caballo que viene con poder para levantar guerras. Daniel 11, 40-45, una guerra mundial. Eso lo veremos, uno lo ve en Apocalipsis también. El mundo cae en guerra total. En Zacarías 14 habla de todas las naciones llegan para montar una guerra contra Israel. Habrá guerras y rumores de guerras. Y mire donde dice, en todas partes. Si no hay guerra en Colombia, la gente que vive en la India, ¿qué van a decir? No hemos escuchado que Colombia está en guerra, ¿sí o no? Y después habrá guerra en Colombia, ¿sí o no? Dice, habrá guerra en rumores de guerra. Pero ¿qué dice Jesús? Entren en pánico entonces. Para la gente que está viendo eso, para la gente que está vivo en esos señales. No, dice, no tengan pánico. Eso tiene que suceder. ¿Qué está diciendo Jesús? Dios es soberano. Él sabe lo que tiene que suceder. Está utilizando todos los eventos mundiales para llevar a cabo su plan eterno, ¿sí o no? Habrá guerras y rumores de guerras en un nivel como nunca visto. Pero ¿qué dice Dios? Tranquilos. Eso tiene que suceder y ya se lo he dicho. Manténganse firmes. Si lo dice Dios para el peor tiempo en el mundo, ¿cómo debemos responder nosotros cuando surgen problemas y dificultades? Cuando el mundo entra en guerra, con confianza que Dios es soberano, ¿sí o no? Si Él es soberano sobre los tiempos peores en el futuro, ¿cuánto más para nuestros días también? ¿Sí o no? No entren en pánico, siguen firmes hasta el final, hasta que Dios nos llame a su presencia, ¿no? Tercera señal, Mateo 24, versículo 7, habrá hambre, terremotos por todas partes. Muchas veces el resultado de guerras por toda parte es que destrucción de la cosecha, de animales,
pero no solamente hambre, habrá terremotos. Apocalipsis 6, 5 y 6 también habla de esto. En Apocalipsis 12 habla de una hambre grande. 11, capítulo 11, versículo 13, capítulo 16, versículo 18, habla de terremotos, disturbios celestiales, dice por todas partes. Nada de eso sucede hoy, sí, otra vez sabemos que esas cosas suceden hoy, pero va a haber algo diferente en los últimos tiempos, y uno tras el otro. Cuarta señal, persecución, tribulación, matanza. Versículo 9 al 12. Empieza a hablar directamente a los seguidores de Jesús que están viviendo en ese tiempo. Uno dice, bueno, ¿cuáles seguidores? Si ya vino Cristo y llevó su iglesia antes de la tribulación, ¿quién va a seguir a Cristo en ese tiempo? Bueno, hay gente que se va a quedar, que van a reconocer los días, las señales, se van a arrepentir y van a tener que vivir en esos días. Pero dice que habrá persecución, habrá matanza, habrá todo esto. Eso lo ve en Apocalipsis 6, 9 al 11. Capítulo 7 también, 9 al 11. Capítulo 16, hablando de la prostituta, dice que ella está tomando la sangre de los santos. Habrá persecución sobre la gente que cree en Jesús de una manera extrema en esos días. Más que nuestros días. Eso es de 9 al 12. Versículo 13, Jesús en todo eso da un ánimo a sus seguidores. Pero el que se mantenga firme será salvo. No perdamos la esperanza, ¿sí o no? Mantengámonos firmes. Aunque no estamos en esos días, el llamado es lo mismo. Manténganse firmes hasta el fin, porque Dios es fiel. Él es el soberano. Y dice, yo creo que en esos días, Mateo 24, 25, el libro de Apocalipsis, se van a volver los libros más importantes para la gente, porque van a ver las señales del fin del mundo y van a ver pistas de esperanza. No, Dios nos manda a mantenernos firmes. No se preocupen, Dios es soberano, ¿sí o no? Bueno, sexta señal, tal vez lo terminamos, sí, creo que lo terminamos. Sexta señal, versículo 14. Ya lo mencionamos en las indicaciones. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La sexta señal antes del regreso de Cristo es una predicación del evangelio en todo el mundo. ¿Y qué va a pasar en el fin? En Apocalipsis capítulo 7 habla de los 144,000 testigos que van a ir a proclamar el evangelio. Un ejército de personas, de misioneros judíos de la nación de Israel, que van a ir a proclamar que Jesús es el Mesías a todo el mundo. 144,000. Pero no solamente esto, eso lo tenemos que ver. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Mire lo que va a pasar. Si no es suficiente 144,000, versículo 6, que dice, luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Yo no sé cómo se va a ver esto, pero de una manera celestial, en el cielo, por Dios, un ángel que va a llevar el evangelio. Todo el mundo va a escuchar el evangelio. Si no es por los 144,000, otras personas lo van a escuchar porque se va a proclamar desde el cielo. Todos van a escuchar, todo pueblo, nación, lengua, van a escuchar el evangelio. ¿Cómo será? ¿Será el ángel que tiene una pantalla muy grande? No sé. Pero se va a ver, ¿o no? Y después vendrá el fin. El evangelio tiene que predicarse en todo lado antes de esto. Eso será otra señal. Son muchas señales. Yo sé que eso fue de una manera demasiado rápido para ver las señales. Pero vemos 6 que van junto con Apocalipsis. Vuelve a Apocalipsis 6 y empieza a comparar Apocalipsis 6 con Mateo 24, 4 a 14. Y verás que está hablando de lo mismo, sino Apocalipsis comienza a dar y a abrir más detalles del orden de todo. Pero eso, ¿qué tiene que ver con nosotros?
como iglesia viviendo antes de esos tiempos. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Por qué necesitamos saberlo? ¿Cómo debemos responder a lo que Dios va a hacer en el futuro? ¿Cómo respondo hoy? Bueno, creo que hay dos maneras. Regocíjense. Primero, que tengan gozo. Que Cristo sí va a venir. Y una vez para siempre va a juzgar y acabar con el pecado. Y eso nos da razón para tener gozo. Que Cristo va a cumplir con todo y traer la perfección. ¿Sí o no? Que tengan gozo. Que Jesús va a volver. Y una vez para siempre acabar con toda la maldad. Pero segundo, entristezcanse. Porque habrá juicio sobre todos los incrédulos. Los que rechazan a Dios, sus almas por siempre serán perdidos. Y por eso es importante, nosotros hoy en día tenemos una misión: proclamar el evangelio a todo el mundo, para que la gente no tenga que vivir por esos días, para que tengan la confianza que si muero antes o si Cristo viene antes, voy a estar con Él, ¿sí o no? Cristo no está dando Mateo 24 y 25 para establecer fechas, para llenarnos de miedo. Está enseñando eso para que la gente se arrepienta y vuelva a Él, ¿sí o no? Es algo muy interesante, profecías sobre las cosas futuras, porque es algo terrible, pero a la vez es algo tan bueno. Ver que Dios va a acabar con todo y castigar a todos los que no creen en Él es algo terrible, pero es algo justo también. Y si me acompañan, yo les animo a buscar Salmo 58, 10 y 11, Salmo 96, 11 a 13, pero en el libro de Apocalipsis, al final, cuando Cristo viene para traer el juicio, mire cómo responde la gente. Muchas veces pensamos en el fin y nos da tristeza por toda la gente que va a morir y por toda la gente que se va a perder para siempre en el infierno. Pero mire cómo va a responder la gente en ese tiempo. Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto, oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya! Gloria a Dios, dice. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta, capítulo 16. Y con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramado por ella. ¿Qué está proclamando la gente sobre el juicio de Dios? ¿Qué están cantando? Aleluya. Gloria a Dios por traer juicio. Por eso digo que es algo a la vez terrible y nos da tristeza por toda la gente que se va a perder. Pero nos da gozo porque el juicio de Dios es bueno y es perfecto, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo respondemos? Con gozo. Que Dios va a traer juicio, va a traer justicia, va a acabar con el pecado. Y vamos a estar con Él para siempre, ¿no? Pero a la vez nos da tristeza, porque hay personas que no han creído en Él y no van a creer en Él. Y van a ver esos días y van a clamar: caiga sobre nosotros montañas. Van a reconocer que es el Dios del universo implementando su ira sobre la tierra. Pero en vez de arrepentirse, ¿qué van a decir? Caiga sobre nosotros montañas. Escóndenos de Dios. ¿Sí o no? Qué triste, ¿no? Dios está dando eso para que nos arrepentimos. Que lo haga, ¿sí o no? Bueno, Dios, te amo, gracias. Porque tú eres el Dios que todo lo sabe. Confieso que muchas veces leemos profecías, leemos Apocalipsis, leemos Mateo 24 y 25 y hay mucha gente que se ha confundido. Pero no creo, la verdad, que debería confundirnos tanto, porque tu palabra es clara. Tu palabra muestra todo lo que es, todo lo que va a suceder.
Tú nos has dicho claramente cuáles son las señales que va a suceder justo antes de su regreso. Anhelamos ese día, Dios. Te pido que hasta nosotros que no estamos en esos días, que nos mantengamos firmes en tu palabra, hasta que estemos contigo para siempre en perfección. Tú eres el Dios perfecto, el Dios justo, y algún día todo el mundo verá la justicia de Dios. Pedimos, Dios, que más personas pueden ver la justicia de Dios y cantar aleluya, en vez de tener miedo sobre la justicia. Te pido que nos sigues dando entendimiento en tu palabra para seguirte todos los días. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a cantar para terminar una canción que se llama Cuando las estrellas se apaguen, cantando gloria y honra, mientras que uno de los sugieres nos ayuden con la ofrenda. Cuando el sol se apague, la tierra se acabe y estemos ante Él. Junto a los que se fueron nos levantaremos para aclamar, cantando gloria y honra, poder y alabanza por siempre a nuestro Dios. Cantando gloria y honra, poder y alabanza por siempre a nuestro Dios. Cuando el tiempo deje de existir y todo llega a su fin, la trompeta sonará, la creación se postrará, nos iremos al hogar, cantando gloria y honra, poder y alabanza por siempre a nuestro Dios. Cantando gloria y honra, poder y alabanza por siempre a nuestro Dios. Estrella del cielo, luz de mi vida, majestad. Dios de misterios, Señor del universo, Rey soberano. Estrella del cielo, luz de mi vida, majestad. Dios de misterios, Señor del universo, Rey soberano. El día llegará y nos mirará y seremos como Él. Nos abrazará, consolará, estaremos siempre con Él. Gloria y honra, poder y alabanza por siempre a nuestro Dios. Cantando gloria y honra, poder y alabanza por siempre a nuestro Dios. Cantando gloria y honra, poder y alabanza por siempre a nuestro Dios. Cantando gloria y honra, poder y alabanza por siempre a nuestro Dios. Bueno, qué privilegio, algún día, por siempre, en presencia de Dios, vamos a cantar gloria y honra a Él. Yo no. Espero que tengan feliz semana, que vuelvan la próxima semana para seguir viendo cuáles son las señales antes de su regreso. Que Dios les bendiga.